Todo lo que hemos revisado en este módulo tiene que ver con reconocer las piezas y las partes que conforman tanto una experiencia como un contenido educativo. Toda esta información les servirá para analizar todos estos elementos e irlos transformando y reconstruyendo o reconfigurando para poder provocar una experiencia más significativa, más interesante o más emocionante para sus estudiantes, o bien crear un contenido que tenga mucha más dirección o impacto en el momento de transmitir la información que quieran transmitir. Ahora que tenemos todas las piezas listas, podemos empezar a reconfigurarlas y a rediseñarlas. Será importante que tomen en cuenta el análisis de las personas o de los agentes hacia los que van a dirigir este contenido o esta experiencia. En la medida en la que este análisis sea más puntual, más emocionante, más interesante o más profundo, ustedes tendrán también mayores herramientas o mayores instrumentos para poder incidir en la significación que tiene la información. Una cosa muy importante a destacar en el diseño tanto de experiencias como de ambientes de aprendizaje es poner el énfasis en comunicar. Normalmente tendemos a poner el énfasis en el alumno o poner el énfasis en el docente o poner el énfasis en el contenido mismo. Y a veces nos olvidamos de este puente o de este vínculo que une todos estos elementos. El vínculo por lo general es un lenguaje, y no me refiero con lenguaje únicamente al lenguaje hablado y al idioma en el que se transmite la información, sino los distintos formatos o las distintas plataformas de lenguaje que tenemos para operar, es decir, los lenguajes gráficos, los lenguajes sonoros, los lenguajes espaciales, los lenguajes de movimiento. Todos estos juegan en el momento de diseñar una experiencia, y si por una vez ponemos la atención sobre el lenguaje a través del cual articulamos la experiencia o el contenido, tendremos una herramienta distinta para reconfigurar o para replantearnos las experiencias. Esta reflexión acerca de la comunicación parte de pensar en el lenguaje como el elemento que combina todo lo que vimos en los módulos anteriores. ¿Qué pasa con el ámbito? ¿Qué pasa con el agente que se convierte en estudiante o con el agente que se convierte en docente y viceversa cuando cambian los roles dentro de los mismos espacios? ¿Qué pasa con los materiales? ¿Qué pasa con todos esos contenidos latentes y patentes que están jugando todo el tiempo en el diseño de nuestros contenidos o de nuestras experiencias, que nos permiten luego reconfigurarlo solamente con una alteración del lenguaje? Todo esto tiene que ver con la construcción de la cultura, con la construcción de las realidades como las conocemos o como las reconocemos como civilizaciones o como sociedades concretas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como sociedad estamos configurados de una manera en la que las relaciones que establecemos entre nosotros tienen que ver con las formas que tenemos de articularnos en los lenguajes. Todos estos lenguajes juegan, tanto los lenguajes visuales, los lenguajes sonoros, los lenguajes hablados y escritos, juegan en la construcción de las profundidades de estas sociedades. Y en la medida en la que nosotros vamos comprendiendo la sociedad en la cual vamos a insertar o vamos a transmitir un conocimiento en particular, seremos mucho más eficientes en el momento de diseñar el formato o el contenido mismo para hacerlo llegar de una manera mucho más puntual y mucho más certera. Por último, y para cerrar este módulo, vamos a revisar distintas metodologías que encontrarán en una serie de PDFs adjuntos a este módulo, en donde iremos poco a poco desmenuzando los contenidos que ya revisamos en las partes anteriores, pero que ahora los trabajaremos sobre sus proyectos. Es importante que analicemos todas las metodologías que les vamos a presentar y que pasen por todas estas procesos o por todas estas claves, todos sus proyectos, y que al final quizás se quedarán solo con una o con dos o quizás con todas, pero es importante que experimenten en todos los puntos de vista y en todos los campos de las metodologías para que puedan extraer la mayor información posible de su proyecto y sean capaces de rearticularlo o de rearmarlo o incluso encontrar nuevas formas de acceder a otros formatos que a lo mejor no hubieran pensado al principio.